Buenas noches, mi nombre es Ale Suárez, estudiante del programa de Zootecnia. Este es el curso de Sistema de Producción Apícola. El tema que se va a exponer en este video es la polinización. Bueno, empecemos. Para hablar de polinización, necesariamente tenemos que hablar de las plantas que son las angiospermas, es decir, plantas que producen flores, semillas y frutos. Estas plantas han desarrollado la evolución con el tiempo de la reproducción sexual, pero necesitan una ayuda. Esta ayuda es mediante los organismos polinizadores. ¿Cuáles son los organismos polinizadores? Son insectos o animales que llegan a la planta, ¿sí? Precisamente en la flor, y adquieren o transportan polen. El polen es el elemento sexual masculino de la planta, ¿verdad? Ese polen hay que ser llevado hasta los estigmas, que son las estructuras femeninas de las plantas. Cuando estos organismos polinizadores llevan ese polen, hacen la fecundación. Si es de una planta a otra, es la fecundación cruzada, ¿sí? Entonces, básicamente la polinización es una forma de reproducción sexual que tienen las plantas angiospermas mediante organismos polinizadores con una acción simbiótica. Es decir, los organismos polinizadores no hacen eso simplemente para ayudar a las plantas, ellos lo hacen para alimentarse mediante el néctar, el polen mismo de cada planta, mediante las flores, pues ellos se alimentan, consumen el alimento, la energía que necesitan, los nutrientes, y yendo de flor en flor se adquieren el polen, y ahí viene el objetivo de la planta, que es que el organismo polinizador lleve su polen y fecunde, y de esta manera sigue el ciclo de vida de la planta. Es decir, vuelve y se reproduzca, produzca frutos, produzca semilla, y así continúe su evolución genética o su perpetuidad en la genética de la especie. Bien. Entonces, ¿cuáles son los organismos polinizadores por excelencia? Ya sabemos, y es obvio, que este curso es de apicultura. Las abejas son los organismos de mayor polinización a nivel mundial. Tenemos datos curiosos, por ejemplo, 3/4 partes de los cultivos a nivel mundial dependen netamente de las abejas, más del 75%, para no decir que pero bueno, hay una forma que no le he dicho. Bueno, tengamos en cuenta que no solamente los organismos polinizadores, estos animales son los que necesariamente polinizan o hacen la fecundación de las plantas. Hay otros métodos o hay otras formas, que es el viento, el agua, que también pueden llegar a hacer la fecundación, pero no es lo más relevante, o no es lo que más se da en muy poco porcentaje, ¿sí? Entonces, hablemos de las amenazas que últimamente están teniendo las abejas y consecuentemente los organismos las plantas para polinizar, y las abejas para polinizar también, que son los monocultivos, la ganadería, los pesticidas. Bueno, en el caso de la agricultura tenemos el uso de pesticidas como el neonicotinoide, que son pesticidas muy fuertes, que afectan grandemente y tienen gran residualidad y hacen daño a las abejas. Bueno, entonces eso es todo. Bien, ahora el turno de las preguntas. Primera pregunta: ¿qué formas han desarrollado las plantas para lograr que las abejas hagan su polinización? Y la segunda: si las abejas desaparecieran de la tierra, ¿cuánto o qué pasaría si las abejas desaparecieran de la tierra? Buenas noches.